Bienvenidos al estudio de Carlos León. Merecedor de grandes premios, entre ellos el Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid y el Premio Nacional de Arte y Mecenazgo de CaixaForum, su obra está presente en importantes colecciones como la del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Hoy nos abre las puertas para dialogar sobre arte, música y literatura con Jaime de los Santos, quien fuera consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid en el año 2015, cuando Carlos realizó una importante exposición individual en la Sala Alcalá 31. Jaime, bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí por fin. Estábamos calculando 6 años que nos conocimos en la inauguración de mi expo en Alcalá 31. Yo inauguraba esa exposición que era muy importante para mí y tú acababas de ser nombrado en tu cargo de consejero de Cultura, y ni tú me conocías ni yo te conocía. Fue un encuentro como lleno de incógnitas y de sorpresas, y recuerdo perfectamente tu discurso de presentación y cómo me impresionó lo bien armado, lo bien construido, lo bien expuesto que estaba ese discurso. Y sí, se nos pasan los años, pero desde entonces que hablamos de la posibilidad de encontrarnos, de vernos, pues por fin hoy se cumple. Así que bienvenido, muchas gracias y deseando charlar contigo. Gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de Fernando Pradilla por haberme traído hasta aquí, que efectivamente era algo que tenía pendiente. Fuiste mi primera exposición. Claro. Yo llego al despacho y los primeros papeles que me encuentro en la mesa son los de la exposición que, si mal no recuerdo, un 16 de septiembre de 2015 iba a tener lugar en Alcalá 31, un edificio que además yo le tenía mucho cariño porque lo había estudiado en la Universidad Antonio Palacios, y que de repente Antonio Palacios acogiera tu pintura para mí era importante. Para mí era un espacio temible, es un espacio muy raro, y hubo un trabajo de remodelación de Marcos Corrales que, bueno, fue ejemplar, yo creo. Lo convirtió en un espacio ya mucho más apto para una exposición como la mía. En fin, fue una exposición para mí importantísima. Yo llevaba una carrera muy errática, llevaba muchos años fuera de España, fuera de Madrid, y esa exposición me recolocó un poco en el escenario, en la escena del arte contemporáneo español. Y todo eran sorpresas, había muchos cambios, y tu aparición en ello pues fue también un peldaño, un eslabón más en esa cadena de reencuentros, de recomienzos de cosas, y aquí estamos. Era como entrar en una cueva, yo eso sí que lo recuerdo. Además, cuando me enfrenté al folio en blanco, que también es una cosa siempre que da mucha presión, y empecé a reflexionar sobre lo que era tu obra, pensé en Platón, ¿no? En esta idea de la teoría de la caverna y de cómo además habíamos transformado eso que Antonio Palacios concibe como una sala de transacciones de un banco, en una caverna, porque en el primer vistazo a esas maravillosas piezas que estaban colgando, yo veía algo muy de verdad, muy primitivo en el uso del color, en la manera que tienes de aplicarlo a la superficie, pero también, y por eso me acordaba de Platón, la idea de las ideas, la idea de las ideas, es casi poético, ¿no? Un poco esa reflexión de cómo solo si queremos somos capaces de llegar a lo que realmente importa. Hay un par de cosas de las que has dicho a las que me quiero referir. Cuando hablas de los escritores, muchos habláis de la página en blanco famosa, pues imagínate cuando la página mide 2,50 por 2, que es el soporte en blanco de un pintor, que se asusta un poco, un folio en blanco, imagínate tú una superficie así. Y se me ha ido... Platón y la caverna. Sí, Platón y la caverna. Has dicho la palabra que es primitivismo. Precisamente en estos días estoy hablando mucho de eso. En la exposición de Fernando Pradilla hay cuadros que para mí tienen un significado añadido, como que me emparentan, me conectan, me acercan al hombre de las cavernas. Yo pienso mucho, toda mi vida he pensado mucho en el hombre, o los hombres o las mujeres, no sabemos quiénes eran los autores de las pinturas del Paleolítico. Pienso en la cueva de Lascaux, donde hay esa escena fascinante, que para mí es el comienzo de la pintura, una escena
en la que hay aquel bisonte que pierde las tripas, la figura etifálica en el suelo, con una herramienta al lado que no se sabe si es el estoque o es un elemento de chamanismo. Bueno, erotismo, muerte, magia, lo sagrado, todo está en la cueva de Lascaux. Y yo ahora, en esto que llamo la posmadurez, estoy en una edad en la que, lo he dicho el otro día en una entrevista, la madurez ya ha quedado atrás, ya has pasado, ya has superado la madurez. Y entras, mientras no seas viejo del todo, pues entras en una fase como de una gran libertad, un momento en el que uno está tan de vuelta de todo que puede permitirse todo. Si tienes las energías y mantienes el espíritu, como en mi caso, casi con la capacidad de asombro de un joven, pues añades a eso la experiencia de lo vivido y es, creo, el momento óptimo para un pintor. Pero siempre has sido libre en tu arte, ¿no? Sí, la verdad que he sido muy independiente y he pagado mis precios por ello, ¿eh? El ser en nuestro país, por ejemplo, demasiado independiente, no querer pertenecer a nada, pues sí, te sitúa en un plano que a algunos les resulta incómodo y se paga muy caro, también te lo digo. Pero volviendo al tema, ese primitivismo del que hablabas, en este momento es como si preside en cierto modo, en cierta medida, lo que estoy haciendo. Es un primitivismo lleno de filtros, de conocimientos, que toma en sí, que incorpora todo lo vivido, todo lo aprendido, y ese es el cóctel que a mí realmente me gusta. Un primitivismo muy sofisticado, por otra parte. Y que es profundamente barroco. Yo siempre digo que las pinturas rupestres son profundamente barrocas, no solamente por el aprovechamiento de la luz, esos espacios cóncavo-convexos, por la forma de aplicar los pigmentos, y en el fondo, en tu obra, muy primitiva, abstracta, hay también algo barroco. Hay algo barroco que a mí, te lo dije en su día, a través del color me conecta con el Greco. Antes decíamos con Tiziano, pero me venías contando que en tu Segovia infantil podíais salir a la calle y volver a casa como los gatos. Y para mí el pintor que mejor ha retratado a los gatos es Goya, y también veo a ti en tu paleta cosas de Francisco de Goya. Es curioso porque para mí pocas cosas hay tan interesantes cuando se habla de un artista que el intentar acercarse, conocer sus fuentes. Y has estado tocando mis fuentes. Arrancan de la pintura de las cuevas, de Lascaux. Siento una gran empatía, una gran proximidad con aquellos que hacían esa pintura. Y luego mi recorrido ha sido eso. Yo estoy más cerca. Alguien ha dicho, no, tu pintura es romántica. No, yo me veo más en el barroco. Y como tú dices, el hombre de las cavernas estaba en el barroco. Hasta sus pigmentos pintaban con sangre, pintaban con hollín de huesos, el negro de humo. Había una conexión desde lo físico hasta lo sagrado, hasta lo de tipo espiritual, porque en esas cuevas, lo decía Blanchot en un escrito, no solo está el comienzo de la pintura, está quizás el comienzo de lo espiritual. La cueva donde pintaban era un lugar donde seguramente aquella tribu que pasaba casi todas sus horas en un clima de violencia, cazando, luchando con los vecinos, era el lugar donde se reunían, donde se convertían en personas, donde comenzaba su espiritualidad, su contacto con todo aquello que trascendía el cotidiano, luchar por la supervivencia. Y en ese sentido, donde está el erotismo, la muerte, el exceso, todo lo que cuenta Bataille, por ejemplo, de las cuevas, pues ahí estamos en un barroco, que el barroco no es solo un estilo, es una forma de estar en el mundo, en mi opinión. Y en cuanto es un a mí, sentimiento, desde luego. Y en mí como pintor, ese es mi mundo. Sí. Hablabas además de la cosa espiritual. Es que probablemente no haya nada más abstracto que la idea de Dios. Entonces yo creo que es muy importante entender la pintura abstracta, el arte abstracto, como una búsqueda, ¿no?, de esa espiritualidad, de lo que llamamos sagrado, que va mucho más allá incluso de la divinidad y que tiene que ver con esto que tú nos ofreces en tu arte y con tu arte. Estamos tocando, yo creo que aquello que hace tan interesante
el tema del arte. Anoche precisamente estuve escribiendo un pequeño texto, decía que el arte es como una piel, como una nata, es como una especie de algo que recubre lo desgastado de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, algo que le conduce a una cierta elevación. Y cuando elegí el arte abstracto, lo hice porque me parecía que mientras el arte figurativo reproduce la realidad, la vuelve a poner ante nuestros ojos reconvertida, traducida, pero en el arte abstracto uno lo que intenta es desvelar otras capas de la realidad que no han sido visibles, no han sido visibilizadas hasta ese momento. Digamos que inventamos otra realidad. No, yo preferiría decir que arrancamos capas y hacemos visibles otros lugares, otros territorios y otras profundidades de la realidad. La mística, de alguna manera. Hemos pasado de camino aquí por donde se supone que San Juan de la Cruz escribe gran parte de esa maravillosa poesía mística y que en el fondo yo creo que redunda un poco en la misma idea. Te voy a decir una cosa, cuando Segovia fue la ciudad de mi infancia y de mi adolescencia y me marcó mucho. La luz de Segovia, aquí entendí lo que era la luz de pequeño, sin saber luego que iba a ser pintor y lo que era la luz luego dentro de la historia de la pintura. Pero cuando volví de Nueva York, de pasar los 8 años que pasé en Nueva York y me planteé dónde instalarme en España, podía haberme ido a climas más favorables, yo soy muy friolero y Segovia no es el mejor sitio. Pues volví a Segovia y una de las cosas vagamente que influyeron en esa decisión es que era la ciudad donde San Juan de la Cruz había vivido y había escrito. De pequeño yo estaba todo el día por los alrededores, era muy andarín y he pasado muchas horas ahí en el Carmelo, en ese lugar, y era lector desde de jovencito de poesía y me interesó la mística. Quizás ese es el factor, y no lo había contado nunca, que me decidió instalarme en Segovia, ese contacto con algo elevado. Bueno, yo estoy encantado con la conversación. Todos los temas que están saliendo son pues las cosas que a mí que ocupan mi cabeza todos los días. Y te iba a proponer trasladarnos. Yo vivo a 2 kilómetros de aquí, en otra nave, y si te parece, continuamos allí la conversación. Me parece perfecto. Con una ventaja, y es que te podré ofrecer allí un vaso de vino, que creo que como yo compartes ese gusto. Pues vamos, por las buenas cosas de antaño. Del estudio, donde no solo trabajas, sino que además puedes mostrar gran parte de tu trabajo, donde además he disfrutado infinito una inmersión en lo que es Carlos León, a este espacio, que es tu vivienda, donde se reproducen ciertos parámetros, ¿no? La acumulación, estas reflexiones sobre el mundo natural que nos rodea permanentemente, pero también un lugar en el que Cristina trabaja, en el que se enfrenta de otra manera al arte, y esto me lleva a una pregunta que no me puedo marchar sin hacértela. ¿Cómo influye el amor en tu arte? ¿De qué manera el amor se traslada al hecho artístico? Menuda pregunta. Esta no te la esperabas. Pregunta. No y sí. Quiero decir que el amor es el gran motor del mundo, yo creo. Cuando se habla de la historia, pues en términos económicos, militares, si alguien escarba un poco, aquello de chercher la femme, yo diría, ahí está el amor. En cuántas decisiones trascendentales el amor ha ocupado un lugar importante. Quizás eso nunca se sepa, porque pertenece a un orden muy privado, a un plano en el que los historiadores pues no tienen acceso, y además del que no suelen quedar documentos de ninguna clase. Pero yo creo que el amor es el amor y el odio, que son pasiones, son como un espejo,
son los dos grandes motores de la historia. Más yo creo que la economía. Creo que el marxismo, que aparentemente explica muy bien ciertos procesos, creo que hay un déficit en la medida en que no abarca, no contempla este aspecto, la importancia del amor y del odio en la rueda de la historia, de la fortuna y del devenir de la humanidad. Y luego está el amor a la tierra, ¿no? El amor a las raíces. Y en tu caso, eres de un pueblo, tu familia, en la que por algún motivo que tendríamos que investigar, alguien decidió que muchos nombres fueran griegos. Y esto me divierte mucho porque además me consta que tú eres un ávido lector de la literatura griega. Me estabas contando que además de todo el periodo previo a Platón, y hablando de vino, que estando en Castilla y León, hablar de vino es casi imprescindible, estábamos hablando de cómo... Bueno, fíjate, por mi edad, conocí, recordarás un crítico de arte, Ángel González. Sí, claro. Ángel González y yo un día, cuando fui profesor en Cuenca, fui decano de la Facultad de Cuenca, viajábamos en tren y empezamos a hablar de nuestras raíces, quién eres, de dónde, y resulta que el padre de Ángel González había sido el maestro de un pueblecito al lado del mío. Éramos de la misma edad, Ángel y yo, y durante años, sin saberlo, habíamos vivido a 10 kilómetros el uno del otro. Y habíamos tenido la misma visión del mundo. Decía él, que era muy gracioso, era la España romana. Lo único moderno, decía Ángel, era la religión, el cristianismo y la radio. Y yo decía, pues será en tu pueblo, el mío no era romano, era griego. Nombres griegos por todas partes. Por todas partes. Mi abuelo se llamaba Filadelfo, como el padre de Cleopatra, los Ptolomeos. Filadelfo, el que ama a sus hermanos. Su amigo Aristóbulo, su amigo Crisóstomo, su amigo Eufronio, la Teódula, todos en mi pueblo tenían nombres griegos. ¿Y eso influye para que te guste la Ilíada? Pues posiblemente, es decir, que el día que conozco el mundo griego, dije, pues estos son los míos, es decir, me sonaba tan familiar, y luego, por mi edad, conocí, como decía la España romana, es decir, yo he conocido los pueblos sin una máquina, todo eran mulas, segadores a mano. Hace 4 días, en el libro de un fray, El Cosmos, de repente me encuentro una reflexión sobre todo esto, y dice algo que he dicho yo 1000 veces igual: cómo ibas en verano, en las vacaciones al pueblo, y en el corral y veías menos mulas, menos caballos, y ya veías un bidón de aceite, una máquina. Recuerdo el día que vino el primer tractor. Todo el pueblo estuvo esperando un día entero que iba a venir un tractor. Y esperamos horas y horas, y al anochecer se oyó un ruido también, plum, 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 y vino un artefacto azul que echaba un humo muy negro. Ese atardecer del Ursus se llamaba, del tractor azul y el humo negro, y algo que llega como la modernidad. Aquello cambió las vidas de todos en unos pocos años. Pues son momentos impactantes, y desde luego celebro el haber podido conocer aquella España romana, aquella España que era, como dice un fray, lo explica muy bien en un capítulo que me gustaría haberlo escrito yo, porque son las cosas que cuento siempre a mis amigos, cómo era aquello. Y de ahí pasé a mi interés por Grecia, y empecé a descubrir una Grecia que yo veía como a través de los ojos de ese pueblo mío, de Fombellida, de Esgueva, donde decían, oye, vamos a hablar de este tema, hay una higuera a las afueras del pueblo, y ahí se reúnen y charlan sobre ideas. Para mí el acercamiento a Grecia pasa por ahí, por esa experiencia de niño de pueblo. Que es un sitio bonito para llegar a Grecia a través de Valladolid, pero piensas y hablas de aquel pasado y lo relacionas permanentemente con colores. Y hablas del tractor azul, con el humo negro, sí, con un atardecer que sí, entiendo tendría colores anaranjados, sí, por cierto, gama cromática de la que tú no abusas, pero que sí, al final, en esa superposición de planteamientos, de reflexiones, de deseos, porque supongo que cuando eras un niño tenías infinitos deseos, mucho más allá de la medicina, ahora hablaremos de esto, pero siempre está el color. Fíjate, anoche precisamente escribí un pequeño texto que lo colgué en Facebook, y hablaba de que el arte
es como un tejido, una piel, una nata, y la urdimbre de ese tejido es el deseo, y la trama sería la angustia. Yo creo que en toda actividad artística hay ese binomio de lo gozoso, lo dionisíaco, el deseo, su satisfacción, los sentidos, y luego también hay un componente doloroso. Hay un componente que es quizás lo que nos hace artistas, es una especie de herida inicial que nos marca y nos conduce a ser una especie de mediums. Yo tengo un concepto que no es el de hoy día, que a algunos les horrorizará. Ahora todo tiene que ser falsamente democrático. Ahora se pretende que no hay genios, que no hay grandes talentos, que todo es un poco igual, que no hay una alta cultura y una baja cultura. En fin, a mí esto me espanta. A mí también. Es decir, que comparar a Bach con un rapero, pues no, es una aberración. Ni tampoco y todo es cultura. Y ni por todo. Mucho que algunos todo, quieran empeñarse en eso. O mejor dicho, todo es cultura, hasta la forma de hacer pis. Pero no en mayúsculas. Pero claro, no es actividad cultural, productos culturales de cierta entidad. Efectivamente. Es que hay una confusión enorme que nos llevaría horas a descubrir. Mi concepción de la vida no es en absoluto elitista, es democrática, pero nada que ver con este pseudo-democratismo en el que nos toca vivir. Es que esto ni es democracia ni se parece a ello. Eso es un brebaje pues que no me interesa, sencillamente. Y que como artista creo que tienes que denunciar de eso va el arte, ¿no? También hablábamos antes de la obligación que tienen los creadores precisamente de denunciar y no de ser parte del mundo. Yo creo que hay que dar respuesta, pero hablabas de Eros, de Tánatos, ¿no? De estas dos permanentes fuerzas que además a las personas que sois sensibles y que sois capaces de, con vuestra vida, cambiar el mundo a través del arte, en tu estudio, insisto, siguiendo esta reflexión, hablábamos de lo espiritual, de lo sagrado y cómo esto te había llevado a la abstracción. Y claro, llego a tu casa, veo esta ventana y viendo lo que veo es un cuadro abstracto, es esta franja verde infinita sobre la que se superponen los azules, los blancos. Quiero decir, quizá la abstracción no sea tan elevada y esté mucho más permanente en nuestra vida. Para mí la abstracción, el arte en general, está pegado a nuestra carne y a la tierra que pisamos. Yo he sido, como te decía antes, niño de pueblo y sé lo que es el paso de las estaciones, el hacer hogueras. He pasado horas saltando sobre las llamas. Éramos aquellos que bebíamos vino desde muy pequeños. El mundo aquel del vino, los abrazos entre amigos, las llamas al atardecer, pues son experiencias de una intensidad y de una riqueza que cuando se pierden, como se pierde en la vida moderna, me llevan a pensar que estamos recorriendo un mal camino. Me encanta la modernidad, las nuevas ideas, la tecnología, por supuesto, pero siempre que no sea a costa de perder. La verdad. Hablas de educación, llevas hablando de libros, mucha parte de este encuentro entre los dos. He estado en tu biblioteca, libros que formen parte, sin duda, de ese ideario que luego te lleva a crear esos libros que han marcado un antes y un después, que yo sé que esto es una pregunta un poco absurda, porque los antes y los después se superponen unos detrás de otro, y lo que un día marca puede marcar desde otra perspectiva diferente otra cosa distinta 3 semanas después. Sí. Pero ¿qué libros? O sea, yo pienso esta pregunta y pienso, pues, por supuesto, en Galdós, pero también pienso en Busca del tiempo perdido. A mí, por ejemplo, me cambió la vida leer En busca del tiempo perdido, y a Carlos León. Es el gran tema, es el gran tema. Yo vengo de una familia muy modesta, en mi casa no había libros, pero un día un vendedor de libros le vendió a mi padre una pequeña biblioteca, era la editorial Aguilar, eran unos libros que se llamaban Crisol, muy bien editados, en papel biblia, y llegó mi padre un buen día con unos 40 libros, muy variopinto, la elección era un disparate, pero ahí estaban la Ilíada y la Odisea, y ahí estaban una biografía de Lord Byron hecha por André Maurois,
esos libros eran pequeñitos y yo me recuerdo de crío, de 14 años, siempre con uno de esos libros en el bolsillo. Por ahí, por Gran Segovia, estábamos todo el día en la calle. Y ahí me inicié. Y desde luego el Ilíada y la Odisea, pues me parecen la iniciación no solo a la escritura, sino a lo más importante de la vida, a las cosas que realmente cuentan. Después, no creo que nadie haya escrito jamás como Cervantes. Cada vez que leo y releo a Cervantes me parece más asombroso esa capacidad del lenguaje. Yo escribo bastante. De hecho, de crío pensé que iba a ser escritor, no pintor. Y sé lo que es buscar la palabra exacta, el giro. Ahí creo una de las visiones más bellas de las Meninas de Velázquez es precisamente de Lacan, ¿no? De esta idea del espejo, que me conecta además con Narciso, que según Alberti era precisamente el padre de la pintura, ¿no? Esta idea de abrazar el arte, ¿no? La muerte por los ojos es una de las reflexiones que me parecen más bellas sobre el mito de Narciso, porque al final nos lleva a eso, ¿no? Al absoluto, a través de la contemplación, excitación de todos los sentidos. Pero hay una pintura pequeñita de Velázquez, que es conocidísima, La vista de la Villa Medici, sí, que en el tipo de pincelada, en el uso del verde, de los marrones, de los colores de la tierra, veo algunas de tus obras en, no sé si la manera de aproximarse a la naturaleza o simplemente en el hecho de haber superado la pincelada academicista, lo acabado desde un punto de vista decimonónico ordenado, y que simplemente deja que salga de dentro lo que realmente hay. Sé que con 350 años de diferencia, pero con esa idea de lo terreno. Mira, como planteamiento. Siendo muy jovencito, unos amigos me invitaron, un matrimonio amigo que me invitó a un viaje a Italia, fuimos a Roma, y yo había conocido en París a un pintor, Bonnefoy, que sabía que estaba becado en ese momento en la Villa Médicis. Y una mañana dijo, pues me voy a acercar a verle. Y de la Villa Médicis, yo era muy joven, muy ignorante, más todavía que ahora, pues sabía que había estado dirigida por Balthus y que es allí donde había pintado muchos de sus cuadros más conocidos. Y me fui una mañanita a ver a este chico, a este pintor francés, y entré, un bedel me dejó en un patio esperando, y cuando me quise dar cuenta eran las dos vistas de Velázquez. No me lo podía creer porque no lo sabía. Estaba allí y sin saberlo de repente reconozco los dos cuadros. Bueno, imagínate cómo se queda uno en un momento así. Debe ser paradigmático ese encuentro entre Rubens, que no está del todo aclarado, la documentación no deja de dar parte a la imaginación con Velázquez, pero yo creo que Rubens es además también paradigmático en lo que se refiere a la obra total. Él no entendía una pintura sin la arquitectura, sin la escultura, sin la música, y creo que ahora, en pleno siglo XXI, es probablemente la música una de las pocas artes que siguen teniendo en cuenta esa idea de la obra total, especialmente la ópera, en la que pintura, arquitectura, escultura, todo va en una misma dirección. Hemos perdido, al generar departamentos estancos y a veces tan embridados, esa fluidez entre disciplinas, que es verdad que la performance ha intentado recuperar, pero que inmediatamente también reivindicó su espacio, rechazando el de los demás. Uy, tu pregunta da pie a mil cosas. La verdad, me encanta lo que has contado porque es que dispara en muchas direcciones. Desde luego el encuentro de Rubens y Velázquez es fascinante, valdría la pena estudios y Totalmente estudios. De acuerdo. Tengo muchas teorías al respecto. Y sabes que un amigo mío escritor, Gustavo Martín Garzo, somos amigos de siempre, de la misma generación, me decía que él estaba seguro de que en Valladolid se habían encontrado también Cervantes y Shakespeare.
hay una posibilidad, hay una teoría. O todos esos encuentros maravillosos que hay personajes incluso compartidos. Yo incluso pienso cuando ves el retrato del duque de Lerma que está pintado en la finca Ventosilla y ves en el mapa la distancia entre Valladolid y Ventosilla, yo creo que la comitiva de Rubens, que venía con un gran séquito como jefe de Estado, yo creo que pasó por el Valle Esgueva, es el camino más directo. Y cuando veo que en el Valle Esgueva hay muchos ojos azules y hay gente que parecen nórdicos, pienso si no sería el paso de ese séquito el que fue sembrando aquello. Griegos, nórdicos, el Valle de Esgueva es muy rico. Es a estudiar también. Sí, no, es mi Arcadia y es un sitio discreto, modesto, secreto, pero riquísimo. Y de ahí nos íbamos a la música. Creo, como tú dices, quizás la ópera sea el género totalizador. En la ópera hay música, hay lo plástico, hay todo, hay el teatro, la pintura, la escultura, está todo. Y sin embargo, yo reivindico también lo específico de cada práctica. Todo eso es maravilloso, pero también cuando dices la pintura, pintura, la música, música. Es decir, que cada género a solas en sí mismo también vale la pena. Y eso es lo hermoso, ¿no? Poder elegir. Es decir, hoy voy a la ópera y me doy un baño de todo. Y ahí salen esas historias de las óperas disparatadas, el exceso, la música, la narración. Y luego también a veces dices, quiero ver un Rothko o quiero escuchar una pieza de Bach así, sin más. Y las dos cosas son formidables. Las dos cosas son de las que vale la pena vivir. ¿Y cuando Diaghilev pone a conversar a Nijinsky y a Picasso? Pues imagínate. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué estamos...? Esos son los momentos interesantes. Igual que un poeta, un buen escritor junta palabras para que digan más que a solas, pues juntar personajes, establecer, propiciar diálogos de ese tipo, me parece una de las cosas más interesantes intelectualmente hablando que se puedan conseguir. Y sin dejar tu tierra, de hecho, fue en Valladolid, donde tuvo uno de los grandes éxitos en España. Hasta allí se fue el rey a ver precisamente uno de los montajes de Diaghilev en su paso por la península. ¿Y ahora qué, Carlos? Y aquí termina este interrogatorio que casi se ha convertido en eso, y yo solamente pretendía escucharte. Y me gustaría saber, ¿y ahora qué? Con este paisaje, ¿hacia dónde vamos? En este, arte, en este paisaje he pasado yo la pandemia. Estamos en la total incertidumbre. No sabemos qué va a ser de nosotros. Hemos vivido la Guerra Fría, y aquella Guerra Fría, en cierto modo, garantizaba que no iba a ocurrir un holocausto, que no iba a haber una catástrofe nuclear. En cambio ahora hay algo mucho más insidioso. Es un virus que ha destrozado nuestra forma de vivir. Estamos encerrados con un bozal en la boca, impedidos de muchas cosas y sin saber qué va a pasar. Yo no sé siquiera si las vacunas van a ser efectivas o no. Volvemos a la incertidumbre como la que se podía tener en la Edad Media frente a la peste. ¿Qué sabemos? Nada. Sabemos que el arte eleva nuestra existencia un poquito y sabemos que los viejos valores, la amistad, el vino, nos ayudan a soportar todo esto, y creo que no cabe más que recurrir al amor, la amistad, la cultura, los viejos eternos valores, y no habrá otros. La humanidad permanecerá viva mientras existan esos valores y perecerá cuando todo eso acabe y seamos o muertos o robots, nada más. Como decía Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo, así que gracias por hacer belleza y gracias por contribuir con tu mirada a que sepas, nuestras Jaime, vidas sean un poco mejores. Que sepas que esta conversación me ha llenado de alegría. Es una hermosa conversación. Y es hermoso cada contacto con un ser humano que reivindica la belleza con mayúscula y la creatividad y el gozo por la existencia, pues es lo que cuenta, es lo que vale la pena.
Así que te agradezco tu visita, te agradezco tus preguntas, te agradezco que estés aquí y que hayamos charlado todo este rato como lo hemos hecho.